Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta cita con la historia y el patrimonio. En el encuentro de hoy le proponemos descubrir los secretos de un sitio arqueológico ubicado aquí, en la desembocadura del río Jaruco, y cuya historia se remonta a los inicios de la conquista y colonización de América. No se vaya, quédese junto a nosotros, porque nuestro sendero de hoy ya está trazado. Al observar esta estructura desde la costa podemos apreciar cómo la llanura va ganando en altitud mediante terrazas escalonadas. Es evidente que estas marcas no son el fruto de una erosión provocada por fenómenos naturales. Estamos en presencia de una grada de construcción naval diseñada por seres humanos alrededor del siglo XVI. Testigo del llamado encuentro cultural entre el viejo y el nuevo mundo, este sitio arqueológico posee gran significación para la historia de la ingeniería náutica y la construcción naval en Cuba. La grada de construcción naval de Boca de Jaruco es un relevante exponente del patrimonio cultural cubano. Era un astillero, es decir, que se construían embarcaciones muy antiguas. La investigación histórica ha permitido determinar que probablemente corresponda al siglo XVI o principios del siglo XVII. La tipología constructiva que tiene es similar a los astilleros de esa época, y en particular posiblemente por el tamaño que presenta ella, que aproximadamente tiene 34 metros de largo por 12 metros de ancho. Pudieran haberse construido embarcaciones hasta del tamaño de un galeón. Su ubicación en la margen oriental de la desembocadura del río de Jaruco y su conexión histórica con momentos muy iniciales de la historia de la conquista y colonización de Cuba. Por ejemplo, se sabe que la segunda expedición de conquista de México partió del río de Boca de Jaruco. Estamos hablando del año 1517. Por otra parte, hemos hallado documentación en el Cabildo de La Habana donde se refiere a que uno de los principales constructores navales de principios del siglo XVII solicitó un terreno en esa área para hacer un aserrío, para cortar madera. Son informaciones indirectas. Hasta el momento no se ha podido encontrar un solo documento que diga exactamente o que refiere exactamente la existencia de esta grada. Pero por su tipología sabemos que se trata de una construcción muy antigua. Es posible que pueda estar vinculado a alguno de estos capítulos de la historia, pero está en investigación. Como patrimonio no solamente importante para Cuba, es un elemento excepcional de la construcción naval en toda América. Según algunos estudios y comunicaciones de investigadores que trabajan el tema de la construcción naval y de la historia naval, ellos nos han comentado de que no existe en América un elemento patrimonial de esa fecha y específicamente de ese tipo conservado. El año antes pasado nos visitó un importante arqueólogo español, el profesor Nieto, que es una de las grandes autoridades de la arqueología española subacuática. Lo llevamos a este sitio y se quedó asombrado del estado de conservación y de la importancia que tiene, dado que ya prácticamente de este tipo de elementos constructivos no existe en el mundo. De ahí toda la importancia histórica que puede tener este lugar, que es excepcional dentro del patrimonio cubano. La grada consiste en una estructura rectangular excavada en el carso costero. Es decir, se hizo un rebajamiento del carso, de la roca caliza que existe en el lugar, picando esa roca con cinceles, mandarrias, martillos, barretas. Y después que se hizo ese rectángulo, se fue excavando a lo largo de su eje principal una serie de surcos o canales que atraviesan la estructura de un extremo a otro, con una caída o buzamiento
hacia el mar, específicamente hacia el río. En el mismo centro de esos surcos atraviesa una línea de huecos excavados también en el Carso, que crean como un eje rectangular al centro de la estructura, donde esas estructuras de huecos se llaman picaderos. Ahí iban unos rollizos de madera colocados verticalmente, que era sobre el cual apoyaba la quilla de los barcos. Y alrededor de esos rollizos, una estructura también de tablones de madera para facilitar el trabajo de los constructores navales, en este caso los carpinteros de ribera, los ayudantes, los empleados que trabajaban en toda la construcción del buque. También existe una antegrada, que es un área que está más pegado al mar, que es una caída natural que tiene ese lugar, y un rebaje artificial a su inicio, que era para facilitar la botadura de la embarcación hacia el agua. La embarcación era alada por cuerdas o cables, posiblemente con botes de la misma agua o con bueyes desde tierra. Iban alando la embarcación hasta que lograban hacer la botadura de la embarcación. Esa era la manera en que se construía en esa época.